Buenas noches, licenciado. Bien, gracias. ¿Y usted qué tal? Muy bien. Buenas noches, buenas noches. Por favor, confirme y el sonido para que podamos Perfectamente, la clase. licenciado. Muy bien, todo. Qué bueno, me alegro mucho de estar nuevamente con ustedes. Vamos a tratar de avanzar el día de hoy con el tema de los principios del derecho tributario. Yo, la meta que quisiera que lográramos el día de hoy es ver los otros principios que nos hacen falta. Se recordarán ustedes que hemos estado ya platicando bastante sobre el principio de legalidad. Me parece uno de los principios fundamentales del derecho tributario. Ya lo hemos dicho que según nuestra Constitución 239, le corresponde con exclusividad decretar los ordinarios, extraordinarios, las contribuciones especiales y los arbitrios. Ahora bien, este principio se traduce en la máxima sin la cual no puede haber legalmente un tributo sin una ley previa emitida por el Congreso de la República. Decíamos nosotros, nullum tributum sine previa ley, ¿se recuerdan? Y esto trae una consecuencia muy importante. Cualquier disposición de jerarquía inferior a lo que es una ley en sentido estricto, entiéndase un acuerdo gubernativo, un acuerdo del Consejo Municipal, un acuerdo de una institución puramente administrativa, es nula de pleno derecho si de alguna manera decretara un tributo o estableciera o modificara las bases para su recaudación. Claro, esa nulidad, decíamos, implica accionar para que se declare que efectivamente se violenta el principio de legalidad, que se violenta la Constitución, a través de una acción de inconstitucionalidad general ante la Corte de Constitucionalidad. Y al obtener la sentencia que declare que efectivamente la disposición reglamentaria o administrativa viola el principio de legalidad, pues la Corte se encargará de derogarla, de expulsarla del ordenamiento jurídico por la violación, por la contravención que hace con nuestra Constitución. Tuvimos una interesante discusión sobre el tema de las tasas, que normalmente representan un verdadero problema desde el punto de vista del principio de legalidad, ya que en el caso de las tasas, la ley guatemalteca no las reconoce como un tributo. Eso es lo primero que debemos dejar bien claro. Las tasas en nuestra legislación no se consideran un tributo. Y por lo tanto, como no se consideran un tributo, no están sujetas o no se rigen por este principio de legalidad. Esto quiere decir o trae como consecuencia que una tasa sí puede legalmente ser establecida por una disposición administrativa, por un acuerdo del Consejo Municipal, por ejemplo. Pero para ello tiene que reunir ciertas características que pues la jurisprudencia constitucional ha ido estableciendo. Especialmente la Corte de Constitucionalidad nos ha indicado, ha considerado la Corte que para que una prestación se considere como una tasa efectivamente, debe tratarse de un pago en dinero que se le exige a un particular a cambio de la prestación de un servicio público. La característica fundamental de las tasas es que tienen su origen, tienen su esencia en una contraprestación directa que el Estado le proporciona al particular. Como le está prestando un servicio público, le cobra por la prestación de ese servicio público, con todas las aristas que vimos la semana pasada. Así que ese es en esencia, en resumen, lo que es el principio de legalidad. Nuestro derecho tributario contempla otro principio que a mí en lo personal me parece importante. A ver, la emisión, el decretar tributos necesariamente regir por el principio de justicia y equidad tributaria. Vea cómo regula nuestra Constitución. Ya lo hemos leído, por cierto, en el 239, pero quizás no le pusimos la atención necesaria. Yo le suplicaría que leamos nuevamente el primer párrafo del 239. ¿Quién me hace favor de leer 239 de nuestra Constitución? Cualquiera de ustedes, mis queridos amigos. Artículo 239. ¿Lo puedo leer? Sí, buenas noches. Háganos favor ahí, David.
Ok. Corresponde con exclusividad al Congreso de la República decretar impuestos ordinarios y extraordinarios, arbitrios y contribuciones especiales conforme a la necesidad del y de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. A esta Así parte como quiero que le determinar las pongan, bases de recaudación. haga la pausa ahí, David. A esta parte quiero que le pongan atención. Fíjense, dice, de acuerdo a la equidad y justicia tributaria. Esto lo que nos está diciendo es, está bien, el Congreso de la República tiene la potestad exclusiva de decretar los tributos. Eso yo creo que algo que lo dejamos claro con el principio de legalidad. Pero cuidado, la actuación del Congreso tampoco debe ser arbitraria. La actuación del Congreso también se rige por una serie de principios. El primero de ellos, que al momento de establecer un tributo, al momento de fijar las bases para su recaudación, el Congreso debe de buscar que el establecimiento de ese tributo se rija o contribuya a la justicia y a la equidad tributaria. Y esto nos lleva o nos trae a un problema filosófico mayor. Porque este es un tema ya no de derecho tributario, sino que este es un problema de filosofía del derecho. Y por lo tanto, mis queridos amigos, se escapa de lo que en este curso pudiéramos platicar. Y no obstante ello, yo quisiera hacer algunas anotaciones mentales, algunas consideraciones básicas sobre lo que debemos entender por justicia o lo que entendemos modernamente por justicia y lo que entendemos modernamente por equidad, porque además la palabra equidad está como muy de moda con este, digamos, influjo que está teniendo la ideología de género en el derecho. De tal suerte que nuestra Constitución le impone la obligación al Congreso de que cuando decrete un tributo y fijes las bases para su recaudación, debe hacerlo buscando esa equidad y esa justicia tributaria. Pero ¿qué vamos a entender que significa ser equitativo? Significa ser justo. ¿Qué debe de buscar el Congreso? Yo les traje en primer lugar una definición, digamos, lo que vamos a entender por justicia y por equidad. A ver, justicia es una virtud, es una de las virtudes humanas que buscamos. El ser humano, digamos, tiende naturalmente a buscar las cosas buenas. El ser humano trata de enriquecerse, de superarse de forma integral, buscando el bien. Y esa búsqueda lleva por el camino de virtudes que consideramos como importantes. Una de esas virtudes, yo diría que una de las más grandes virtudes a las que puede aspirar un ser humano de bien es hacia la justicia. Pero que, digamos, muchas definiciones filosóficas de justicia nos dicen que cuando alguien es justo, esta justicia, esta virtud, lo lleva a buscar hacer siempre el bien y a darle a cada quien lo que le corresponde. El razonamiento que tenemos que nos mueve y nos determina cómo nos vamos a comportar de tal forma de que nos va a llevar a tratar de darle a cada que creamos a esa persona. Claro que eso nos implicará 10,000 problemas más, porque determinar qué es lo que le corresponde a cada uno, eso ya es un gran problema. Y por eso les decía yo que el tema de la determinación de lo que es justo o lo que es injusto es un tema de filosofía del derecho que además es apasionante. Y yo los invito, si pueden en algún momento y su tiempo se los permite, buscar de qué justicia, cómo esa búsqueda de justicia es la que ha movido al mundo durante muchísimas generaciones, es algo que los va a enriquecer muchísimo como juristas, porque al final de cuentas el valor fundamental, la virtud fundamental que un jurista trata de inculcar es esa precisamente, la de la justicia. Por tanto, es algo que el ser humano tiene dentro de sí, en su pensamiento, en su corazón, en su forma de ver los distintos problemas sociales. La equidad es distinto. La equidad es la manera en que la persona se comporta hacia afuera. Por eso cuando definen equidad, nos dicen los filósofos que la equidad es una forma de comportamiento humano en la cual se trata de poner a las personas en igualdad de condiciones.
para que así, fíjese cómo es esto, la equidad es un mecanismo para que así se haga justicia. Y ahí es donde nos confunde bastante, porque cuando entremezclamos la idea de equidad y de justicia, parecieran ser lo mismo, pero no son lo mismo en el sentido de que la equidad es la manera en la que nos comportamos. Alguien que es equitativo se conduce, se comporta, realiza acciones con las cuales trata de que los demás estén en igualdad de condiciones. Y esas acciones las realiza porque cree, porque considera que al ponerlos en igualdad, eso va a generar justicia, va a generar que a cada quien le dé lo que corresponda. Y ese es el enlace. Quiero diferenciarlos, yo les hice un pequeño cuadrito aquí, digamos, que resume muchísimas ideas filosóficas sobre lo que es el derecho, sobre lo que es la justicia y sobre lo que es la equidad. Dice un gran filósofo que cuando tratamos de diferencia y justicia, por ejemplo, que se confunden bastante, o entre la ley y la justicia, no es lo mismo algo que sea legal que algo que sea justo o algo que sea equitativo. Podemos encontrarnos con algo que sea perfectamente legal, pero que no sea justo. O incluso podemos toparnos con algo que sea equitativo, porque pone a las personas en igualdad de condiciones, pero que termina generando una verdadera injusticia. Miren qué curioso es esto. Entonces, lo primero que tenemos que fijarnos para diferenciar entre estos tres conceptos filosóficos es cuál es su naturaleza. El derecho, como ustedes saben y como lo he dicho aquí en clase bastante, se trata de una ciencia. Es digamos, un conjunto de conocimientos que han sido ordenados de forma sistemática y a los cuales nosotros tratamos de acceder mediante la reflexión, mediante el razonamiento, mediante el estudio constante. Cuando hablamos del derecho, nos referimos a una ciencia a través de la cual vamos a estudiar. ¿Y qué vamos a estudiar? Bueno, el que estudia derecho, lo que trata de comprender su objeto de estudio es las normas jurídicas que regulan el comportamiento de los seres humanos. En el sentido de que esas normas jurídicas permiten una convivencia pacífica o deberían permitir una convivencia pacífica y deberían de buscar la realización de la justicia como un valor importante. El derecho entonces es una ciencia. La justicia es distinto. Cuando hablamos de justicia nos referimos a que eso es una virtud humana, es algo bueno. Ahora, como alguien requiere crecer, quiere ser un ser humano. Mientras que la equidad no trata ni de una siquiera, se trata de un hecho, de la manera en que la persona se comporta. Yo siempre pongo un ejemplo. Hay ocasiones en justo, no sé si les ha pasado, de repente a veces uno está regañando a un compañero y uno sabe que el compañero no se merece ese regaño y uno dentro de sí dice, es injusto que lo estén regañando porque quien cometió el error o quien hizo eso es otra persona. Vea cómo la justicia es algo que llevamos por dentro, es un sentimiento, es una, no sé cómo decirle, es algo que dentro de nosotros nos dice, esto no está bien, la manera en que están tratando esta persona, la forma en que lo están regañando no está bien porque él no tuvo la culpa, no hizo aquello por lo cual lo están regañando. No obstante ello, uno dice, pero si me meto, me van a terminar regañando a mí. Y por lo tanto uno no actúa en búsqueda de equilibrar o de que se realice eso que nos parece injusto. Ahí no estoy siendo equitativo. El ser equitativo significa cómo actúo, qué acciones tomo para que las personas estén en igualdad de condiciones. Por eso decimos que la persona que cultiva cualquiera de estos conceptos es distinta. Por ejemplo, la persona que se encarga de estudiar a conciencia el derecho, que busca aprender, conocer, podemos decir que es un jurista, es una persona que ha dedicado su vida al estudio del derecho. Es a lo que aspiramos nosotros, como estudiantes de que nosotros quisiéramos es algún día, después de muchísimas horas de estudio, después de muchísimas lecturas, después de haber afrontado muchísimos casos, haber aplicado
oportunidades, ser realmente un jurista, alguien que se dedica al estudio del derecho. Mientras que la persona que cultiva este sentimiento, esta virtud de la justicia, podemos decir que es alguien justo. Y quiero que noten algo, no necesariamente tienen que estudiar derecho para ser justo. Uno conoce muchas personas que son justas porque ese sentimiento de justicia, esa virtud, la han cultivado de siempre, la traen innata y la cultivan y no han estudiado nunca derecho. Pero más allá, alguien que es recto de comportamiento, vean cómo la equidad tiene que ver con la manera en la que actuamos. Podemos decir que está cultivando esa virtud de la justicia, pero además se está comportando de forma equitativa. Vean cómo los conceptos ahí se entrelazan, pero van funcionando perfectamente. ¿Qué utiliza una persona que se dedica al estudio del derecho? Su mente, utiliza su raciocinio. El estudio del derecho es una actividad intelectual, es una actividad académica, mientras que la persona que es justa, lo que utiliza es su conciencia, ese, no sé cómo decirlo, ese ser interior, esa voz interior que nos dice esto está bien o esto está mal y que todos traemos de manera innata. Mientras que la persona que es equitativa, realmente lo que cultiva, lo que hace es su comportamiento, su conducta. El tema de la equidad tiene que ver con la manera en la que nos comportamos hacia el mundo externo o exterior. Por lo tanto, el jurista tiene un desarrollo intelectual, desarrolla su mente. El hombre justo o el ser humano justo desarrolla su moral, su interior, su conciencia. Y el hombre equitativo, el ser humano equitativo, desarrolla su conducta, la forma en la que se relaciona con otros seres humanos. Por eso decimos que eso se relaciona en el ámbito civil, en el ámbito de las relaciones interpersonales. Por otro lado, cómo se manifiesta que alguien estudia derecho, pues conoce las normas jurídicas, sabe muchos artículos, sabe teorías que los explican, sabe su correcta aplicación, conoce sentencias de la Corte y cómo estas sentencias determinan la adecuada interpretación de la ley. Ese es un jurista. Un ser humano justo es alguien que siente que lo que está pasando está bien o está mal. Uno es justo en lo interno, en la forma en que percibe las cosas. La justicia es una virtud interna. Obviamente, en la mayoría de los casos, la persona que es justa no se queda con ese sentimiento de que algo está pasando, de que algo es injusto, y lo lleva más allá a la práctica y se vuelve también equitativo y toma acciones con las que intenta, digamos, poner a todo mundo en la misma posición, en la misma igualdad de condiciones para que se desarrolle esa justicia. Yo sé que todo esto parece como muy filosófico y he de insistir, este tema pues realmente es un tema de filosofía del derecho, pero es sumamente apasionante y por eso yo quise hacer algunos pincelazos o compartir con ustedes algunas ideas muy, muy fundamentales. Traslademos estas ideas a lo que es el derecho tributario. Cuando hablamos de derecho, entonces nos referimos a esa ciencia del estudio de las normas jurídicas. Esas normas jurídicas, el legislador tiene la obligación al momento de redactarlas, al momento de emitirlas, de hacerlo de manera justa, buscando la justicia. ¿Y qué vamos a entender por buscar la justicia? Pues yo se los puse aquí en un esquema, en un cuadro, porque vieron que a mí me gusta esto de los esquemas para tratar de entender. En Guatemala, todos debemos contribuir a sufragar el gasto público. Esta es la idea que tenemos en que si vivimos en un país, utilizamos los servicios públicos de ese país, nos aprovechamos de los recursos de ese país, es justo que contribuyamos con el gasto público. Es justo que paguemos tributos. El concepto de justicia aquí tiene que ver con ese sentimiento que tenemos por dentro de que el pago de los tributos es algo que realmente es bueno, porque con ello vamos a contribuir al gasto público. Para el legislador, entonces, cuando establece una ley tributaria, tiene que delimitar el hecho imponible, o sea, ¿qué es lo que vamos a gravar?
¿Qué es lo que va a generar el pago de un tributo? Y tiene que establecer que cuando ocurra ese hecho imponible, va a provocar la obligación de pagar el tributo para todas las personas. Eso es lo justo. No puede o no debe, más bien esa sería la palabra correcta, el legislador no debería decretar un tributo dirigido solo a un grupo de personas, a una clase de personas, o por ejemplo, ¿verdad? Cargar con una mayor cantidad a un grupo de personas. Ahora, cuidado con esto. No solo se trata de establecer el hecho imponible, es decir, de dónde se va a calcular o qué es lo que va a generar la obligación tributaria, sino que también debe establecer de alguna manera la tarifa. Y aquí lo que nosotros consideramos es que cuando el legislador determine la base imponible, va o debe, además de buscar esa justicia, fijar la tarifa del tributo de acuerdo a la capacidad económica del contribuyente. Y aquí es donde tiene que tener mucho cuidado, porque aquí es donde entra este otro concepto de equidad. Justicia no se trata de tratar de la misma manera a todos. Mire qué interesante lo que estamos diciendo. Porque si tratamos a todos igual, nos vamos a percatar que no todos están en la misma situación. Hay personas que tienen una mayor capacidad económica, tienen más dinero que otras. Y si les cobráramos a todos la misma cantidad, la misma tarifa, eso nos podría llevar a una injusticia, ya que no estamos tomando en cuenta que las personas no están en igualdad de condiciones. La idea de equidad, mis amigos, tiene que partir de la idea de que las personas estén en las mismas condiciones. Si están en las mismas condiciones, habrá que tratarlas de la misma manera, eso es lo justo. Pero si están en distintas condiciones, también es justo tratarlas distinto. La equidad nos impone que de alguna manera compensemos o tratemos distinto esa distinta situación en la que se encuentran las personas. Y por ello podemos fijar una tarifa mayor, por ejemplo, a quien tiene mayor capacidad de pago. Podríamos fijarle una tarifa menor a quien tiene una menor capacidad de pago. Un ejemplo así muy puntual es la manera en la que se define este tributo del boleto de ornato, este arbitrio. El boleto de ornato como arbitrio municipal, vamos a ver, está definido con base al salario que las personas tienen. Si una persona tiene un salario arriba de 10,000 quetzales, pues decimos, usted va a tener que pagar un boleto de ornato de 300 quetzales, perdón, de 150 quetzales. Pero si la persona solamente gana 5,000 quetzales de salario, pues entonces el boleto de ornato que tendrá que pagar será de 75 quetzales. Y si la persona gana el salario mínimo, pues entonces el boleto de ornato que tendrá que pagar será de 15 quetzales. Es decir, tratamos distinto a esas personas, pero todas contribuyen a las obligaciones, al mantenimiento del Estado, al gasto público, a sufragar ese gasto público, todas, porque eso es lo justo, pero cada una en la medida de su capacidad. Eso es lo ecuánime, lo equitativo, ¿verdad? Y a eso se refiere el principio de justicia y equidad tributaria. Por eso yo lo defino como ustedes lo tienen ahí en la diapositiva, que este principio nos lleva o nos mueve a que cuando el legislador elabore las leyes tributarias, las decrete, establezca un tributo o sus bases, debe tomar en cuenta que en Guatemala todos debemos contribuir a sufragar el gasto público, eso es justicia, en la medida de nuestra capacidad económica. Eso es el tema de equidad. No sé si más o menos por ahí estamos claros. Sé que parece un principio como muy filosófico, pero llevándolo, aterrizándolo a la creación o al análisis de las normas tributarias, se van a dar cuenta ustedes que cuando uno estudia una ley tributaria y se da cuenta de que, por ejemplo, el Congreso emitió un decreto solo para un grupo de personas, uno dice, esto no es justo. Esto no está bien, esto viola el principio de justicia y equidad tributaria. O, por ejemplo, cuando el Congreso emita un decreto en el cual no tome en cuenta la capacidad económica de las personas, no trate de compensar esa desigualdad o diferencia de situaciones en las que se encuentran, pues también nos encontramos con una violación a este principio de justicia y de equidad tributaria. Es muy importante
entonces, según nuestra Constitución, que el legislador tome en cuenta todos estos aspectos al momento de definir el tributo. Lo encontramos en otros artículos también. Yo quisiera que me ayudaran con la lectura. En el 243 encontramos también nuestro principio de justicia y equidad tributaria. Me hacen favor de leerlo. ¿Quién me ayuda? Si gusta, se lo leo, licenciado. Sí, gracias, Shirley. Artículo 243, principio de capacidad de pago. Ujú. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Haga la pausa. Para el Haga la pausa. De hecho, sigue ahí, ¿verdad? El principio, porque el artículo se refiere también a otros principios. Pero vea la primera frase. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Justo en la medida que todos contribuyamos a sufragar el gasto público. Equitativo en la medida en que esa contribución que hagamos se haga con base a la capacidad económica que cada uno de nosotros pueda representar o tener. Principio de equidad y justicia tributaria. Y también, Shirley, si me hace favor, en el 135 encontramos este principio. Para que lo leamos. Sí, son derechos, artículo 135, son derechos y deberes de los guatemaltecos, además de los consignados en otras normas de la Constitución y leyes de la Literalmente. República, Ah, los siguientes. de- D. Contribuir a los gastos públicos en la forma prescrita por la ley. Claro, contribuir al gasto público es una obligación y además es un derecho de los ciudadanos guatemaltecos. Y esto tiene que ver con la justicia y la equidad tributaria. Nuestro segundo principio, entonces, mis queridos amigos, el principio de justicia y equidad tributaria. Entiendo que en una primera aproximación a uno le puede parecer algo muy filosófico, pero yo necesito que ustedes entiendan que el legislador está obligado por virtud de las normas constitucionales a que cada vez que elabore una ley tributaria, cada vez que decrete un tributo, cada vez que establezca las bases para la recaudación de esos tributos, debe buscar que la distribución de la carga tributaria sea justa y equitativa. Y si en algún momento el legislador se sale de eso, nuestra obligación entonces será denunciar una violación al principio de justicia y equidad tributaria a través de una inconstitucionalidad. Toda ley tributaria que se emitiera violando la justicia o violando la equidad puede ser declarada inconstitucional por la Corte si nosotros accionamos y demostramos precisamente que contraviene estos artículos constitucionales. Me dicen si les queda alguna duda sobre esto o si tienen algún comentario, porque además esto es un tema, a mí me parece muy interesante, muy apasionante. Si no tienen dudas, avanzo con el siguiente principio. El principio que está muy vinculado con la justicia es el principio de igualdad y generalidad. A ver, el artículo 4 de la Constitución establece: en Guatemala, todos los seres humanos son libres e iguales en dignidad y derechos. Es lo que se llama, digamos, formalmente como una igualdad de derechos y obligaciones. Está postulado ante la ley, todos somos iguales. Llevado al derecho tributario, podemos decir que este es un principio del derecho tributario que postula que todos los habitantes debemos contribuir a sufragar el gasto público. Todos. Eso tiene que ver con la generalidad. Los tributos son para todos. Y la obligación tributaria debe alcanzar a todos los sujetos que se encuentren en la misma situación y que esta situación ponga de manifiesto su capacidad de contribuir. Esto tiene que ver con la igualdad. Porque, y aquí es donde quisiera que tengan un poco de cuidado. Normalmente uno cuando piensa en igualdad, cree que igualdad significa tratar a todos de la misma manera, pero ya la Corte nos ha explicado que igualdad no significa necesariamente tratar igual a todos. Igualdad significa tratar de la misma manera a todos los que estén en la misma situación. Repito, igualdad significa tratar de la misma manera a todas las personas que estén en la misma situación. Veámoslo de otra manera.
Si tenemos contribuyentes con distinta capacidad de pago, no ganan lo mismo, no tienen los mismos ingresos, demuestran una capacidad distinta, por ejemplo, en los bienes que adquieren. No es lo mismo una persona que compra un vehículo usado del año 2011 que la persona que compra un vehículo nuevo de agencia del 2023. Eso demuestra el hecho de comprar un vehículo nuevo o usado y el modelo 2011-2023 demuestra o permite establecer que tienen una distinta capacidad económica y que están, por lo tanto, en distintas situaciones. Y eso implica que podríamos tratarlos distinto. Porque la igualdad no significa tratar igual a todos, sino que significa tratar igual a todos los que estén en la misma situación. Ahora, lo que sí hay que tener mucho cuidado es, a ver, ¿cómo lo explico? Si yo encuentro dos personas que están en la misma situación, por ejemplo, dos personas que ganan lo mismo, tienen los mismos ingresos, están, digamos, con la misma capacidad económica, pero a una de ellas la trato distinto que a la otra, ahí sí estoy violando este principio de igualdad. Ahí estoy dándole un tratamiento diferente a una persona que a otra que se encuentra en la misma situación. Eso es lo que se llama una discriminación o un privilegio para unos. En consecuencia, yo diría que este principio llevado al máximo lo que hace es impedir que el legislador regule en las leyes tributarias situaciones de privilegios o de discriminación en materia fiscal. Es decir, que por la persona que sea no le cobren impuestos o por la capacidad económica que tenga no sea tomada en cuenta para la fijación del tributo. No estamos hablando acá de que no se puedan fijar, por ejemplo, distintas tasas. Eso sí se puede hacer, distintas tarifas, siempre y cuando la fijación de esas tarifas atienda básicamente a la capacidad económica que las personas tengan. Entonces, en este cuadro yo le resumí, mire, generalidad significa que todos los habitantes debemos contribuir al gasto público, todos, generalidad. Si se hiciera una ley solo, a ver, pongamos, vamos a hacer una ley donde solo tienen que pagar tributo los hombres. Cuidado ahí. Lo primero que tendríamos que analizar es, bueno, el hecho generador que están poniendo acá, el ser hombre, nada más, o la característica que están regulando como diferenciador, el solo ser hombre, ¿tiene que ver con su capacidad contributiva? ¿O estamos ante una situación donde se le está dando un privilegio, en este caso a las mujeres? Se está discriminando a los hombres, cargándolos a ellos y no cargando a las mujeres. O si quieren lo hacemos al revés, para que no se sientan de alguna manera discriminados. Imagínense que el Congreso emitiera una ley donde creara un tributo que solo deben pagar las mujeres. ¿Sería esa ley constitucional? ¿Estaría respetando este principio de generalidad y de igualdad? Pues yo digo que lo violenta, en mi opinión. ¿Por qué? Violenta la generalidad porque no lo está definiendo para todos, dice solo para las mujeres. Y más importante, violenta la igualdad porque está diferenciando entre dos personas, hombre y mujer, sin atender a ningún criterio objetivo de su capacidad contributiva, simple y sencillamente, en este caso, por el género. O, por ejemplo, que simple y sencillamente definiera un tributo, digamos, para todos los ladinos o para todos los indígenas. Esto pudiera ser violatorio del principio de igualdad. Claro, hay ocasiones en que uno, pues de repente dice, esto viola la igualdad. O sea, a uno le parece a priori que el tributo que ha decretado el Congreso va enfocado solamente a un grupo de personas y por lo tanto violenta este principio de generalidad y de igualdad. Pero un estudio más profundo, luego de analizarlo, uno se da cuenta que para hacer esa diferenciación, el Congreso en ese caso, en ese supuesto, en ese ejemplo, sí está tomando en cuenta la capacidad contributiva de las personas. Y dice, bueno, aquí no es que esté violando la igualdad, está tratando de manera diferente
situaciones diferentes. La capacidad económica de estas personas les permite hacer un mayor pago y por eso les fija una tarifa mayor, mientras que la capacidad económica de estas personas implica un menor pago o una menor capacidad contributiva. El principio de igualdad y generalidad, entonces, tiene que ver con que el tributo debe ir destinado, dirigido a todas las personas y que tengan esa misma capacidad contributiva o que estén en la misma circunstancia. Ustedes me dicen si vamos bien con este tercer principio o quieren hacer algún comentario o alguna pregunta. Si no, miramos el cuarto principio. Vamos bien. Muy bien. Este principio ya lo he mencionado bastante en las explicaciones. El principio se llama principio de capacidad de pago, capacidad contributiva o capacidad económica. Lo encuentran sobre todo en el 243. Usted me estaba haciendo favor de leerlo, Shirley. ¿Lo lee nuevamente el 243? Sí, licenciado. Artículo 243, principio de capacidad de pago. El sistema tributario debe ser justo y equitativo. Para el efecto, las leyes tributarias serán estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. Así es. Se Deben prohíben- ser estructuradas, deben ser estructuradas conforme al principio de capacidad de pago. ¿En qué consiste esto? Yo se lo postulé aquí o se lo puse de esta manera. Este principio del derecho tributario nos indica que el legislador debe tomar en cuenta, al momento de crear el tributo, establecerlo, que el hecho generador debe revelar la capacidad económica del contribuyente. O sea, cuando el legislador crea un tributo, nos dice el tributo se va a pagar cuando ocurra esto. Y ese hecho generador, el acontecimiento que va a generar la obligación tributaria, tiene que demostrarnos que la persona tiene capacidad de contribuir con el gasto público y que esa capacidad va a ser tomada en cuenta para establecer el monto del tributo en función de la intensidad de esa capacidad. Esto quiere decir, si la capacidad económica es mayor, puede exigírsele un pago mayor. Si su capacidad económica es menor, pues podrá exigírsele un pago menor. Pero mejor veámoslo de otra manera. No sería constitucional, violentaría este principio, un tributo que estableciera un pago, una cantidad que debe ser pagada por el contribuyente que sobrepase su capacidad económica. Si le pedimos a alguien que pague más de lo que puede pagar según su situación económica, estaríamos violentando el principio de capacidad económica. Por eso pusimos acá que el tributo que se establezca debe estar íntimamente ligado a hechos que denoten que el contribuyente posee capacidad económica para pagarlo. Si un tributo se aplica sobre una circunstancia que no nos indique esa capacidad económica, que no nos revele esa capacidad económica del contribuyente, este tributo sería inconstitucional, porque no estaría tomando en cuenta precisamente esa capacidad contributiva o capacidad económica del contribuyente. Esto, sobre todo, lo que tiende a evitar o lo que pretende el legislador constituyente al establecer este principio es que no se decreten tributos que el contribuyente no vaya a poder pagar. Vamos, quizás para entenderlo mejor les hago un poco de antecedentes históricos. Hay un momento en la evolución histórica de los tributos en la que el gobernante, monarcas normalmente, en las grandes monarquías absolutistas, pues decretaban tributos y decía, todos me tienen que pagar, qué sé yo, 100 monedas de oro, sin tomar en cuenta si usted tenía o no tenía 100 monedas de oro. De hecho, si usted se iba estadísticamente, muy pocas personas podían tener esa cantidad, muy pocas personas tenían la capacidad de pago de esa cantidad de dinero que el monarca se le ocurría que iba a fijar, de manera arbitraria, por cierto. Y aquí lo más importante, mandaban los recaudadores de tributos y si la persona no pagaba la cantidad que se le había fijado, pues el recaudador de tributos tenía la facultad a través de la fuerza pública de privarlo de su libertad. Se los llevaban presos y los volvían esclavos, por cierto. Este principio lo que pretende es superar ese antecedente histórico y decirnos, cuando el Congreso decrete un tributo, tiene que tomar en cuenta la capacidad económica. Si, por ejemplo, si se decretara un tributo
que exigiera un pago para el cual, digamos que la mayor parte de la población no tiene capacidad económica, se debería impugnar el mismo de inconstitucional. Deberíamos de atacarlo como violatorio de este artículo 243, porque al momento de su fijación no se tomó en cuenta la capacidad económica del contribuyente, lo que nos va a llevar como consecuencia al quinto principio, el principio de no confiscación. Le explico yo. Está en el mismo 243, en la parte donde yo detuve a Shirley. Si usted sigue la lectura, en el siguiente párrafo nos dice, están prohibidos los tributos confiscatorios. ¿Y qué es un tributo confiscatorio? Un tributo es confiscatorio cuando el monto de ese tributo se fijó sin tomar en cuenta la capacidad de pago del mismo y por lo tanto se establece una suma tan alta que el cobro del tributo implicaría quitarle al contribuyente todo su patrimonio o por lo menos la mayor parte de sus ingresos. Vamos, pues, que si yo gano 10,000 quetzales y me fijan un tributo de 10,000 quetzales, eso es un tributo confiscatorio, porque me está dejando sin todo mi salario, pues, y eso no puede ser. Vamos, por ejemplo, que se decretara un impuesto único sobre inmuebles que fuera el equivalente al 100% del valor del bien inmueble. Quiere decir que para pagar el tributo yo tendría que entregar el bien inmueble por completo. Eso es un tributo confiscatorio y por lo tanto inconstitucional, violatorio de este 243 y en el mismo sentido del 41 de la Constitución. Por eso yo le puse aquí. Este principio del derecho tributario prohíbe que el Estado establezca tributos que absorban la totalidad o la mayor parte de los ingresos del contribuyente. También prohíbe la creación de tributos que afecten el mínimo vital que cada sujeto pasivo necesita para afrontar sus necesidades básicas. Es decir, un tributo que no permita que usted se quede ni siquiera con lo mínimo que necesita para vivir sería un tributo confiscatorio y por lo tanto inconstitucional. Principio de no confiscación, quinto principio. Sexto principio, mis amigos, que me parece además importante, es un principio ya más técnico. Este principio nos indica que se prohíbe la doble o múltiple tributación. Este es un principio que nos indica que está prohibido que el Estado cargue o grave el mismo hecho generador atribuible al mismo sujeto pasivo con dos o con más tributos. Aunque sea el mismo sujeto activo, el mismo sujeto con poder tributario. Es decir, vamos a ver, si por ejemplo se decretara un tributo donde yo tengo que pagarle al Estado una parte de las rentas anuales que tengo, impuesto sobre la renta, pero además se creara un tributo donde yo tengo que pagarle a la municipalidad una parte de las rentas que yo obtengo en un ejercicio fiscal, tendríamos en el mismo periodo, el mismo ejercicio fiscal, el mismo hecho generador, las rentas, grabado dos veces, aunque sea en favor o en beneficio de dos sujetos. Uno es para el Estado y otro es para la municipalidad. Eso no importa. Si es el mismo hecho generador, el mismo sujeto pasivo, el mismo periodo de imposición, entonces estamos hablando de una doble tributación. De hecho, hay factores que, se recuerdan que en una clase los había mencionado, hay factores que hay que tomar en cuenta. Yo les puse aquí, son 5 condiciones. Tiene que ser, para que consideremos que hay doble tributación, tiene que ser el mismo hecho generador, el mismo sujeto pasivo, que sea ese mismo hecho generador y el mismo sujeto pasivo grabado 2 o 3 o más veces, las veces que sea. Por eso es prohibición de la doble tributación o prohibición de la múltiple tributación. Y además, el sujeto activo no importa si es el mismo, el Estado o si son más, por ejemplo, las municipalidades. Esto no tiene mucho sentido aquí en Guatemala, pues porque básicamente no tenemos tributos que los cobren distintos órganos. O sea, los tributos como tales pues los cobran normalmente solo la Superintendencia de Administración Tributaria. Aunque ya vimos que hay ciertos tributos que han sido creados por el Congreso en favor de las municipalidades y que se permite por ley que lo cobren las municipalidades. El caso, por ejemplo, de los arbitrios. Entonces, pudiera ser que se decrete un tributo en favor del Estado y un tributo en favor de la municipalidad
sobre el mismo hecho generador, el mismo sujeto pasivo y en el mismo periodo impositivo. Y entonces estaríamos ante una doble tributación. ¿Estamos? En otros países esto es más complejo, porque hay países donde tienen un sistema federado, sistema, digamos, de gobierno federal, y por lo tanto hay tributos que se pagan en toda la federación y hay tributos que se pagan en cada estado que conforma la federación, e incluso hay tributos que se pagan en cada circunscripción menor del estado, digamos, en cada condado, en cada división que hagan, provincia o lo que hagan, ¿no? Eso se complica mucho, por ejemplo, en estados federados como en Estados Unidos de América o en Argentina, que es un estado federado también, hay tributos que son nacionales, o sea, toda Argentina, pero hay tributos que son de una provincia. Eso hay que tener cuidado. Entonces, ahí se puede dar mayormente la situación de una doble o múltiple tributación. En el caso de Guatemala es menos probable, sin embargo, sí tenemos ejemplos o situaciones en las que se puede dar una doble o múltiple tributación. En esencia, mis amigos, este principio nos indica que está prohibido grabar 2 o más veces el mismo hecho generador, si el mismo sujeto pasivo, por el mismo periodo impositivo. Para mucho cuidado. Esto del periodo impositivo es importante. Por ejemplo, en el impuesto sobre la renta, si me dicen, usted tiene que pagar un porcentaje sobre las rentas del 2021 y luego me dicen, tiene que pagar además un porcentaje sobre la renta del 2022, ahí no hay doble tributación, porque realmente me están cobrando tributos sobre distinto periodo impositivo. Uno es las rentas que obtuve en el ejercicio fiscal 2021. El otro es las rentas que obtuve en el ejercicio fiscal 2022, de tal suerte que ahí no estaríamos ante una infracción o violación del principio que nos prohíbe la doble o múltiple tributación. Y para terminar rapidito y poder abarcar todos los principios, también establece el artículo 15 de nuestra Constitución, que me imagino que lo vieron en derecho penal, aquí en tributario también se aplica y se aplica de forma muy vehemente y de hecho esto es algo bien común, ¿no? El principio lo que nos indica es que la ley tributaria no se puede aplicar a hechos que ocurrieron antes de su vigencia. Las leyes tributarias se pueden aplicar a los hechos generadores que ocurren desde que están vigentes hacia el futuro. Nunca a los hechos que ocurrieron antes. Yo les hice aquí un pequeño esquemita como para explicar. A ver. Imagínese usted que el inicio de la vigencia de una ley tributaria se da en donde usted tiene la línea esa donde dice hecho generador ocurrido durante su vigencia. A partir de ahí, hacia futuro, cobró vigencia la ley. Todas las circunstancias que ocurran dentro de ese lapso de tiempo, desde que cobró vigencia hacia adelante, pues sí, se regirán por esa ley tributaria. Pero cuidado, lo que yo no puedo hacer es aplicarle esa ley tributaria a hechos que ocurrieron antes de que esa ley tributaria estuviera vigente, porque eso sería una aplicación retroactiva de la ley tributaria y el principio prohíbe la retroactividad de la ley tributaria, por eso se llama principio de irretroactividad de la ley tributaria. No podemos aplicar la ley tributaria a hechos que ocurrieron antes de que esa ley estuviera vigente. Eso es bien importante porque las leyes tributarias en Guatemala cambian muy a menudo. Y entonces usted va a ver que, por ejemplo, la SAT hace una auditoría hoy, 2022, y le dice, usted no cumplió con el artículo 49 de la ley del IVA. Y usted le dice, bueno, porque ese artículo que usted me quiere aplicar no estaba vigente en el ejercicio fiscal que usted está auditando. Usted está auditando, por dar un ejemplo, el 2019. Y en el 2019 no estaba vigente ese artículo que ahora me quiere aplicar y por lo tanto no lo puede aplicar. Esto es bien común, mis amigos, porque cambian tanto que muchísimas veces incluso se está auditando, digamos, el 2019 y del 2019 para acá la ley tributaria ya cambió 3 veces. Y entonces el auditor o el funcionario de la SAT que está haciendo la aplicación se equivoca y trata de aplicarle la ley que ahorita está vigente y eso no puede hacerlo. Solo le puede aplicar la ley que estaba vigente en el momento en que ocurrió el hecho generador, en aquel ejercicio fiscal. Eso se llama principio de irretroactividad de la ley tributaria.
Y con ello, entonces, sí tenemos 7 principios fundamentales del derecho tributario. Perdonen si lo pasé un poco rápido, no es mi intención, digamos, ir muy rápido y bombardearlos con mucha información, porque no se trata de eso, sino que se trata de que vayamos juntos aprendiendo. Lo hice así por varios motivos. Primero, porque les comparto las diapositivas y espero que si ustedes las leen, eso les hará surgir dudas. Y yo esperaría, me gustaría muchísimo escuchar sus contribuciones, sus dudas, pero no dudas que salgan en el momento, sino dudas que salgan del estudio, de la reflexión de lo que estamos hablando. Así que yo les dejo las diapositivas y les dejo la tarea de estudiarlas, de leerlas, y cualquier duda que a ustedes les surjan, con mucho gusto el próximo martes podemos hablarla, discutirla o analizarla juntos. Y segundo, porque estoy seguro que esto de los principios es muy difícil aterrizarlo a ideas prácticas hasta que uno ya está viendo la parte especial del derecho tributario, que son, digamos, las leyes tributarias como tal, la ley del impuesto sobre la renta, la ley del impuesto al valor agregado. Entonces, cuando estemos viendo esas leyes, ya podemos hablar de casos concretos sobre la discusión de si esas leyes respetan o no respetan estos principios. Así que tenemos todavía bastante para platicar. De hecho, esto, como son principios, son nociones básicas y fundamentales, voy a estar insistiendo durante todas las clases de aquí en adelante. Siempre vamos a regresar. Recuérdense que eso no puede ser por el principio de no confiscación. Recuérdense que eso no debe ser así por el principio de retroactividad. Recuérdense que eso violentaría la generalidad, la igualdad que tienen que tener las leyes tributarias o el principio de legalidad, etcétera. Vamos a estar insistiendo en ellos. Yo, como siempre, agradeciéndoles a ustedes su paciencia, escucharme por acá y quedando, como siempre, a sus órdenes. Si tienen alguna duda, terminaría o me quedaría por aquí el día de hoy, a la espera que ustedes puedan leer esas diapositivas, que les surjan dudas y que el martes me bombardeen con muchísimas dudas. Por lo demás, alguien me preguntó la semana pasada cómo estábamos con el tema de los exámenes. Ya en Classroom les publiqué el calendario que nos hizo llegar coordinación. Se los pedí expresamente desde la clase pasada y hoy nos lo hicieron llegar. Es un calendario ya oficial y por lo tanto ahí tienen las fechas de examen. ¿Qué va a entrar? Todo lo que veamos hasta ese día, hasta el día anterior del examen, lo vamos a ver. Así que, sin más, yo les deseo feliz noche y que tengan un feliz descanso, mis queridos amigos. Gracias, Dick, igualmente a usted. Gracias. Muchas gracias, licenciado. Buenas noches. Descansen. Gracias.